En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos pues el pequeño catecismo que estamos haciendo en las prédicas, en donde se había quedado el sábado pasado. Estamos viendo la penitencia o confesión, y lo que se estaba viendo es la acusación de los pecados, cómo ha de ser. Y habíamos quedado, para retomar, en que ha de ser sincera. Es la pregunta 759 del Catecismo de San Pío X. Dice la pregunta: ¿qué quiere decir que la confesión ha de ser sincera? La confesión ha de ser sincera quiere decir que hemos de declarar los propios pecados como son, sin excusarnos, disminuirlos ni aumentarlos. Muy importante esta pregunta. Hemos de acusar los pecados como son, sin excusarlos. No hay que olvidar que precisamente en la confesión vamos a acusarnos de nuestros pecados, no a dar excusas. No, es que me tocó decir una mentira, es que el otro estaba muy impaciente y al final no aguanté, o me trató muy mal y por eso yo... No, uno va a acusarse. Me acuso de tal pecado, de decir una mentira, de impaciencia, etc. Pero no buscar excusarnos, como que es que no somos tan malos como lo que estamos confesando. Decir los pecados como son, ni disminuirlos, dice el Catecismo. Y además, si llegamos a disminuir los pecados en número o en una circunstancia necesaria, estamos haciendo una mala confesión, invalidamos el sacramento. No hay que disminuir los pecados. Si decimos menos del número de veces que decimos a propósito, con la intención de rebajar el número, hacemos una mala confesión. O también si ocultamos una circunstancia necesaria, como estamos viendo los días pasados, las circunstancias que mudan la especie del pecado, que hacen que un pecado, de ser tal vez leve, se vuelva grave por esa circunstancia. Por ejemplo, el robo. Recordamos que damos este ejemplo antes: si robo dinero, si robé 500 pesos es un pecado venial, si robé 1.000.000 es mortal. Hay que declarar esa circunstancia. O que muda la especie, es decir, que puede haber la especie moral más de un pecado en acción. Si robé un cáliz consagrado, además del robo, tengo un pecado de sacrilegio por robar algo sagrado, y eso hay que declararlo. Pero no hay que disminuir los pecados, hay que decirlos como son. Tampoco hay que aumentarlos. Podría pasar que uno cree que hay que hacer eso. No, los pecados como son, tal cual como uno los tenga en la conciencia, como uno los recuerda en ese momento. La siguiente pregunta, 760, dice: ¿qué quiere decir que la confesión ha de ser prudente? La confesión ha de ser prudente quiere decir que en la declaración de los pecados hemos de usar los términos más modestos y que hemos de guardarnos de descubrir pecados ajenos. Hemos de usar los términos más modestos, esto particularmente refiriéndose a todo lo que son temas escabrosos, contra la pureza, pecados de impureza, siempre tratar en las palabras que uno usa ser lo más modesto posible, lo más discreto, dando claramente a entender el pecado que uno cometió, a que el Padre no quede con la duda bien qué pecados hizo, pero con esa modestia. Y guardarnos de descubrir pecados ajenos, muy importante también. Nunca hay que revelar al cómplice o decir pecados de otras personas, y tener sentido mucho cuidado, porque a veces pasa, ¿no es raro? Algunos pareciera que van a confesar pecados ajenos. Dicen pecados de otra persona y uno piensa, bueno, ¿y los suyos cuáles son? Entonces siempre tener eso muy presente. Uno va a acusarse de los propios pecados, los que el prójimo cometió, él ya en su confesión los dirá, en todo caso lo encomendamos a Dios, pero yo en la confesión voy a decir mis propios pecados, y como decimos, decirlos como son, no excusarnos. O sea, como el otro se enojó, explotó y me atacó, entonces yo igual lo traté. No digamos el pecado de él, en todo caso digamos el nuestro. Tuve una explosión de ira, no aclaremos que fue porque el otro tal vez primero pecó ofendiéndonos, sino nuestros propios pecados, y nunca descubrir los ajenos, siempre tener esa prudencia. 761, la siguiente pregunta: ¿qué quiere decir que la confesión ha de ser breve? La confesión ha de ser breve quiere decir que no hemos de manifestar nada inútil al confesor. Es decir, no decir ninguna circunstancia innecesaria. No importa mucho normalmente qué día era, a qué hora, u otras circunstancias que no van al caso. Decir el pecado como es: cometí tal pecado. O sacar a veces en la confesión temas ajenos, que no son de la confesión, que no tienen que ver con los pecados. Tratar de evitar eso, hasta por caridad para las otras personas. Nunca hay que olvidar que muchas veces hay gente esperando para confesarse,
Y si uno lo alarga innecesariamente, uno puede tal vez dejar a alguien sin confesión, porque a veces el tiempo es limitado y no da para confesar a todo el mundo. Entonces, hacer un esfuerzo de que la confesión sea breve, en el sentido de que uno acusa lo que es, los pecados como son, sin aumentarlos, sin disminuirlos, sin excusarlos, sin revelar pecados ajenos, con toda la modestia debida, y apenas lo hacemos, bueno, concluimos diciendo, Padre, es todo, perdone los pecados que no me acuerdo, etc. Y concluimos la confesión. Y si hay otros temas ajenos a la confesión que queremos tratar con el Padre, en todo caso, después de confesarnos, ahí le podemos sacar el tema al Padre o esperar después otro momento, un momento oportuno para hablarle de eso. Pero siempre hacer el esfuerzo que la confesión sea para lo que es, para decir los pecados y recibir la absolución. La siguiente pregunta, 762, y es la última para el día de hoy, dice: ¿no es penoso el tener que confesar a otros los propios pecados, mayormente si son vergonzosos? ¿No es penoso tener que ir y arrodillarnos ante una persona, otro ser humano, el sacerdote en última instancia es un ser humano también, y a él tener que decirle nuestros pecados, y muchos de ellos muchas veces muy vergonzosos, pero que dan muchísima vergüenza? La respuesta dice: aunque el confesar a otro los propios pecados sea penoso, hay que hacerlo, porque es precepto divino. No olvidemos, Cristo, nuestro Señor, instituyó este sacramento. A quienes les perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Es precepto divino. Y continúa la respuesta: y no se puede alcanzar el perdón de otra manera. Como ya vimos, el acto de perfecta contrición siempre es en orden a la confesión, nunca por fuera de la confesión. Es decir, si alguien pretende hacer un acto de perfecta contrición para recibir el perdón de sus pecados y de manera expresa excluye la confesión, yo no me voy a ir a confesar, yo no voy a ir con el Padre a decirle mis pecados, es imposible que haga un acto de perfecta contrición y por tanto es imposible que alcance el perdón de sus pecados. Siempre tiene que estar ese orden en la confesión. En cuanto sea posible, Dios mío, voy y me confieso. O puede estar implícito, aunque uno no lo diga expresamente, de hecho está en el ánimo de uno que apenas puedo, voy y me confieso con el Padre. Entonces es imposible alcanzar el perdón de los pecados sin la confesión o el acto de contrición en orden a la confesión. Y continúa la respuesta diciéndonos: y además, respecto a lo de que es penoso la confesión, dice: además, porque la dificultad de confesarse, decir nuestros pecados, que muchas veces nos da mucha vergüenza y nos cuesta, dice, esa dificultad de confesarse se compensa con los muchos bienes y consuelos grandes que hay en ello, los muchos bienes del sacramento, principalmente que nos perdona los pecados. Salimos con los pecados perdonados. Si yo voy y me confieso debidamente, diciendo todos mis pecados, con verdadero arrepentimiento, es decir, deseo de no volver a hacer eso y detestándolo en cuanto sé que eso es una ofensa a Dios, se me perdonan los pecados, quedan perdonados, y si muero no me condeno, me salvo. En todo caso iré al purgatorio a expiar lo que falte, pero estoy salvado. Los demás bienes que dan, fuerzas para no recaer en el pecado, para combatir los defectos propios, nos limpia cada vez más el alma. Y los consuelos grandes que hay en ello, en confesarnos, que dice el catecismo. Y vaya, si no es verdad, esa tranquilidad, esa paz de conciencia que se sigue normalmente cuando uno hace una buena confesión. Uno va y realmente se confiesa bien, con arrepentimiento de sus pecados y propósito de enmienda, esa gran tranquilidad, en contrapartida a la intranquilidad de vivir sin confesarse, tal vez por no querer pasar por esa vergüenza momentánea de decir los pecados. Entonces dejamos hasta aquí para el catecismo de hoy. Dios mediante, mañana seguiremos con el siguiente punto, el modo de confesarse. Ave María Purísima. Pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.